tengo un video de lo que vayamos de la biobalística, compañeros. ¿Quieren que se los ponga? De biobalística, perdón. Estoy juntando ahí dos técnicas. ¿Sí? Sí, profe. Eso es todo. Muy bien. Ay, permítanme entonces. ¿Sí se está viendo ya lo que estoy compartiendo? Sí. 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 Bueno, es un video que vamos a trabajar con los compañeros de España, pero es un video desde allá. Pero compartido audio, espérenme. Aquí está ya. ¿Se sigue viendo? Sí. Sí. Bueno, ahí va el video en lo que se conectan los demás. La transformación por biobalística es una técnica que permite generar células recombinantes mediante la introducción de ADN por medio de partículas microscópicas aceleradas a altas velocidades a modo de proyectil para insertarse en cualquier tipo de célula. Este método permite transformar una variedad de células y tejidos. Dado que este es de naturaleza física, se considera un mecanismo universal, ya que permite introducir ADN sin necesidad de vectores especializados. Esta técnica se propuso inicialmente para introducir material genético en el genoma nuclear de plantas superiores y es ampliamente utilizada en la modificación de plantas monocotiledóneas, como el arroz o el trigo. Anterior a la transformación por biobalística, se utilizaba principalmente la transformación indirecta, técnica que depende de factores biológicos. La más común era la transformación mediada por bacterias del género Agrobacterium, y más específicamente Agrobacterium tumefaciens, una bacteria gram negativa que infecta plantas dicotiledóneas, como el tomate o la soya, cuyo mecanismo consiste en infectar estas plantas a través de heridas y así generar la transferencia de un segmento de ADN denominado tADN o ADN de transferencia, el cual está ubicado en un plásmido residente de la bacteria. Existen diversos modelos de sistema de transformación por biobalística. A continuación se describe el más simple de ellos. Este sistema consiste en un proyectil cargado con partículas que serán disparadas, el cual se encuentra al interior de una cámara que consta de más de una válvula o respiradero, un percutor y un sistema de eyección del proyectil, que en este caso es por explosión de pólvora seca. Los microproyectiles son esferas elaboradas debido a su densidad de oro o tungsteno. Estas microesferas pueden ser de diámetros variados que pueden ir desde los 0,4 a los 4 micrómetros. El ADN debe ser adherido a los microproyectiles. El método más común es la utilización de cloruro de calcio y esperimidina, lo cual permite la precipitación del ADN sobre estos microproyectiles. El funcionamiento del sistema consiste en accionar mediante el percutor el sistema de eyección, el cual impulsa el proyectil hacia la placa de detención, la cual se encuentra al otro extremo de la cámara. Al chocar el proyectil con la placa de tensión, esta arroja los microproyectiles a una velocidad que puede ir desde los 3 a los 400 metros por segundo, de manera que al chocar con las células bombardeadas, los microproyectiles penetran sin destruir la membrana celular. Luego de este bombardeo, el ADN se desprende de los microproyectiles y la célula tiene una probabilidad de integrar el ADN en el núcleo, los cloroplastos o mitocondrias, mediante recombinación al azar, lo cual sería considerado como transformación estable. Sin embargo, esta transformación ocurre con muy baja frecuencia, por lo que es necesario utilizar un sistema de selección in vitro que permite distinguir células transformadas y no transformadas. Cabe señalar que a pesar de que esta técnica fue producida por producir material genético al genoma nuclear de plantas y plantas in vivo. Además, en la actualidad constituye el único método de transformación que permite transformar organelos celulares. Listos, compañeros. ¿Qué les pareció? Muy sencillo, ¿no? De entender. Sí, O sea, no estuvo así es. complejo, estuvo muy bien. Muy bien, así es, Rafa. Eso es lo que luego me gusta de algunos videos en YouTube, ¿sí? No tan complejos, realmente dinámicos, donde uno pueda ver el proceso de estos sistemas en cuanto a la proyección de los micropartículas, ¿sí? Ya los sistemas van cambiando dependiendo
Sí, bueno, los anteriores son a base de pólvora. Ahorita ya se gradúa realmente el impulso mediante un sistema de pistones y aire comprimido, ¿sí? Y aparte, ya los medios de cultivo de tejidos vegetales o animales ya se ponen en pequeños microincubadores. O sea, realmente ya el estrés celular es muy diferente a los métodos que se utilizan ahorita. ¿Sale? Y vamos, compañeros, por el último método, bueno, por el segundo método físico, sale el común, el más utilizado. ¿Sí se ve? Ay, voy a tener que dejar de compartir, espérenme. Listo. ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí, Omar? Sí. Sí, excelente. Compañeros, pues vamos por el método más utilizado, ¿sí? Lo que es la electroporación. En relación a los métodos químicos es el choque térmico, las calciocopetentes, ¿sí? Y dentro de los métodos físicos es la electroporación. Realmente electroporador en todos los laboratorios de biología molecular siempre existen, ¿sí? Y sobre los sistemas de microinyección, que también es un método un tanto común, en pocos laboratorios existe un micromanipulador, ¿sí? Debido al costo sobre los electroporadores. Entonces, vamos hablando un poquito de este método, ¿sí? Con participación, claro, por ustedes, de lo que ya conocen, compañeros. Entonces, este método fue creado en 1980 y se ha convertido en la técnica en biología molecular e integral, ¿sí? Y probablemente el método más común para realizar transformación de células vivas, ¿sí? Y bueno, y transfectar ácidos nucleicos, tanto circulares como lineales. Entonces, es el método realmente sobre el choque térmico, compañeros, más utilizado para transformar o para transfectar. Entonces, originalmente fue creado para células eucariontas, ¿sale? Células animales. El problema de esto, sí, es que bajo estos métodos de descarga eléctrica, un impulso eléctrico bastante alto por poco tiempo, la deformación que generaban en la membrana era costoso a la propia célula. Entonces la viabilidad celular se reducía bastante. Entonces lo llevaron esto a la bacteriología y vieron que fue el método estándar. Realmente en bacteriología, compañeros, es el método más rápido, ¿sí? Con alta viabilidad y más eficiente de transformación. ¿Sale? Lo que es este método de electroporación directamente en bacterias, ya sea gram positivas o gram negativas, siendo más fácil, compañeros, en bacterias gram negativas. ¿Sale? O es un método más eficiente. Entonces, la eficiencia de transformación fue de 10 a 20 veces más, ¿sí? Que la técnica que existía común para ese tiempo, que era el choque térmico. ¿Sale? ¿Ustedes cuál técnica han utilizado, compañeros, o han visto más para transformación de bacterias? Sí, sí, en ingeniería genética. Es que casi no llevamos ese laboratorio, creo que solo una o dos prácticas. Una o dos prácticas. Ah, ya, Diana. Ah, entonces no hablaron mucho de estos métodos de transformación. Bueno, sí hablaron, creo que era la electroporación, pero nunca las hicimos. Sí, el problema es el electroporador. En la siguiente que nos demos el laboratorio, les llevo el electroporador, ¿sale?
para que lo vean. Y ya vemos en las últimas prácticas si podemos ahí utilizarlo. El problema es que necesitaría un plásmido. Bueno, ya vemos, ¿sale? Ya vemos. Entonces, compañeros, dentro de la lactoporación, ¿sí? Realmente es un pulso eléctrico bastante alto que crea un poro acuoso por donde entra el ADN. ¿Sale? Ay, falta ahí. Es un proceso reversible. La estabilidad siempre es menor a 10 grados centígrados. ¿Sí? Y esto me permite una simple difusión del material genético. ¿Sí? Entonces, una membrana en reposo y una membrana con, ya con la propia deformación de la bicapa fosfolipídica, ¿sale? Gracias al flujo eléctrico. ¿Sí, compañeros? Que genera, a fin de cuentas, esa deformación genera microporos, ¿sí? Los cuales me permiten el paso. Y la ventaja de esta deformación es que los fosfolípidos, a fin de cuentas, ocultan parcialmente la parte hidrofóbica de la membrana y me evita cualquier repulsión con el material genético. ¿Sale? ¿Sí? ¿Todo bien, compañeros? ¿Hasta ahorita? Muy bien. Sí, profe. Sí, excelente. Muy bien. Entonces aquí en microscopía electrónica ven en bacterias cómo se genera esa deformación de la membrana y esos microporos por donde entra el material genético. Posteriormente, y gracias a que tienen un ambiente frío, ¿sí? Una vez que ya disminuyen ese flujo eléctrico y que en teoría pasó el material genético, se recupera nuevamente. La membrana tiene alta plasticidad, ¿sí? Y se recuperan nuevamente los poros, siempre y cuando lo desarrollen a esa temperatura, ¿sí? A esa temperatura baja, menos de 10 grados centígrados. El desarrollar las temperaturas altas, compañeros, reduce la eficiencia de esta técnica, ¿sale? ¿Debido a qué? A que se reduce la recuperación de sus microporos. A fin de cuentas, las bacterias están en solución y mueren bastante por choque osmótico, ¿sí? O incluso células animales, ¿sí? También se realiza sobre esto. Entonces, aquí está este gráfico, me gusta mucho, compañeros. Sobrevivencia, ¿sí? Contra lo que son kilovolts por centímetro. El centímetro depende de la celdilla donde están realizando la electroporación y el flujo eléctrico. Entonces pueden ver que al aumentar el flujo, el potencial eléctrico, mejor dicho, al aumentarlo, ¿sí? Y aumentar en relación a los kilovolts, hay una reducción de la sobrevivencia celular. ¿Sale? Entonces tiene que haber realmente un punto óptimo. Entonces el punto óptimo, según lo manejan, es de 2.2 a 4.6 milisegundos, ¿sí? Y normalmente bajo las cubetas estándar para electroporación va de 1.25 a 2.2 kilovolts. ¿Sí, compañeros? Realmente los rangos que se utilizan para electroporar, principalmente bacterias. ¿Sí? Ya a lo mejor para células animales manejan sobre el rango de 1.5 kilovolts, ¿sí? Sobre 2.2 milisegundos, ¿sí? Los rangos inferiores. ¿Debido a qué? A que la recuperación de la membrana es menor, ¿sí, compañeros? Que la que presentan las bacterias, principalmente gram negativas. ¿Sale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Va conmigo? Cualquier cosa me detienen, ¿eh? Entonces, compañeros, ustedes saben que la densidad óptica, excelente, ¿sí? Para realizar métodos de transformación, ya sea para calciocompetentes o sea para electrocompetentes, es esta. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Sí se ve? Es la densidad óptica a 600 nanómetros de 0.7 a 0.8. ¿Sí, compañeros?
esa densidad óptica, ese crecimiento bacteriano, te tiene que dar una absorbancia entre 0.7, 0.8 a 600 nanómetros. ¿Sale? Es algo importante esta parte. Perdón, esta. ¿Sí? Una longitud media. Después es importante para realizar electrocompetentes, ¿sí, compañeros? Retirar el exceso de sales. ¿Por qué lo creen? Porque es importante retirar el exceso de sales de los medios de cultivo o de los métodos de los buffers de lavado. ¿Sí, compañeros? Principalmente de los métodos de cultivo. ¿Por qué es importante retirar el exceso de sales? Para evitar el choque osmótico. Oh, muy bien, una es para evitar el choque osmótico, muy bien, Natalia, ¿sí? Y la otra, ¿qué pasaría con un exceso de sales y ese pulso eléctrico tan alto? ¿Qué pasa con una mayor cantidad de electrolitos en solución? La temperatura aumenta. O bueno, se Es, ioniza, ¿no? ¿Dónde? Exactamente, hay ionización, ¿sí? Y la conductividad eléctrica tiende a qué? Bueno, aquí Aumenta. exactamente, la conductividad eléctrica aumenta, así es que pasa. Y eso puede condicionar la viabilidad de mis células. Realmente no es el flujo eléctrico, no es el potencial que yo estoy dirigiendo. Esa concentración de sales puede aumentarlo, ¿sí? Y pues realmente mata mis células. Entonces ese es el punto, prevenir el arcing, ¿sí? Y disminuir la conductividad. Y aparte se pone ciertos compuestos que aumentan la resistencia, como es el glicerol, ¿sí? Y me da la ventaja, compañeros, uno, aumenta la resistencia en relación al pulso eléctrico en poco tiempo y tan alto, y me permite crioconservar. ¿Sí se acuerdan que el glicerol era un crioconservador? Que vimos en dónde, para qué tipo de células, el glicerol. Compañeros, para crioconservar, ¿qué tipo de células se acuerdan? Compañeros. Eran células sexuales, ¿no? Eso es todo, muy bien, muy bien. Para espermatozoides o ositos se utiliza el glicerol. Hay otro compuesto que sí les dije que se utiliza más en células animales, ¿sí? Que es el DMCO, el dimetilsulfóxido, ¿sale? Este se utiliza mucho para todas las líneas celulares que ya vimos, el dimetilsulfóxido a diferentes porcentajes, siendo el principal al 5%. ¿Sale? Puede ser del 5 al 10%. Entre más le agreguen, ¿sí? La viabilidad se reduce más, debido a que es tóxico y cuando se descongela, mata sus células. Al revés que el glicerol. El glicerol es una fuente de energía a fin de cuentas. Una vez que descongelan sus bacterias, no es necesario que quiten el glicerol. En células animales sí es muy necesario que quiten el DMCO. ¿Sale? O en espermatozoides. No es necesario que quiten el glicerol, a fin de cuentas es fuente de energía. ¿Sale? Bueno, la bacteria por excelencia que se utiliza más para transformación, la famosa Escherichia coli H5 alfa. ¿Sale? Una bacteria un tanto virgen en plásmidos. ¿Listo, compañeros? Bueno, lo que es la curva de crecimiento bacteriano, y nuevamente estos métodos se aplican en la fase exponencial. ¿Sale? Que al momento de descongelar todavía sigan viables y puedan proliferar contra la fase estacionaria. ¿Sí? Entonces aquí les presento un electroporador. ¿Sí, compañeros? Las celdillas, donde ya tienen los electrodos. Aquí está. ¿Sí? Ya las tapas, la cubeta, los electrodos, los contactos eléctricos y la suspensión celular. ¿Sale? Y ya por donde entra el flujo. Realmente estas terminales están directamente hacia los electrodos. Y esto es lo que ustedes controlan
lo que en las pantallas. ¿Sale? Voy a continuar, compañeros. Una cosa me dicen. Entonces, nuevamente ustedes saben que se utiliza el agar LB, es un agar reducido en sales, suplementado, ¿sí? Un tanto nutritivo. Entonces, para realizar estas técnicas, ¿sí? De transformación, y se incuba de 37 grados centígrados de 4 a 6 horas para lograr la fase exponencial. Se conectan las células, se cuentan estas, se pone un mililitro frío de cloruro de calcio, ¿sí? Para garantizar realmente la transformación. Esto ya hemos visto para qué, compañeros. Yo no sé qué pasa ahora con estos marcadores. El cloruro de calcio, si se acuerdan, me permitía evitar me evita, mejor dicho, la repulsión entre quién y quién. ¿Sí se acuerdan? El cloruro de calcio. Entre la Creo que membrana y el ADN. Exactamente, entre la membrana y el ADN. Así es. Muy bien. Bueno, estos son pasos de manera muy generales. Así es. Entonces, una vez que se resuspende, se centrifuga y a fin de cuentas se resuspende en la cantidad necesaria de cloruro de calcio. Más bueno, se puede utilizar debido a que se reduce de cierta manera el choque osmótico en bacterias, ¿sí? Ya pueden utilizar agua estéril y el ADN que se va a transfectar. El punto es reducir la cantidad de sales, ¿sí, compañeros? Pero hay muchas técnicas en que lo hacen por medio del EV, medio líquido, no en agar, para transfectar. La ventaja que tiene es que es un medio de cultivo y permite la viabilidad. La desventaja es la cantidad de sales. Entonces, muchas veces se aplica directamente en agua. El problema está que el retardo en la recuperación de sus microporos genera ese choque osmótico. ¿Sale? Esa es la desventaja. Entonces, compañeros, bueno, a grandes rasgos, la descripción de la técnica, ¿sí? Entonces, una vez que tienen sus celulitas en la celdilla, ¿sí? Entonces se agrega la cantidad de DNA. Normalmente se habla sobre 1 miligramo de DNA plasmídico para garantizar la transformación. Entonces, transferir directamente a las células preenfriadas en la cubeta estéril, ¿sale? Y ya posteriormente llevarlo a la cámara, al electroporador y aplicar el flujo eléctrico, ¿sí? El potencial, perdón, de voltaje, ¿sí? Que es de 1.8 kilovolts, 25 milifaraday, y la constante debe ser sobre 5 milisegundos, ¿sí, compañeros? Y evitar la formación del arco. ¿Esto gracias a quién? Gracias a la menor cantidad de sales. Después de esto, recuperar las células en el medio de cultivo, ¿sí? Y incubarlas 37 grados centígrados durante 30 minutos sin selección. Esto es realmente para permitir el crecimiento. Posteriormente ya se lleva a medios de cultivo con selección. ¿Sale? Entonces, si el tiempo es bastante largo, se puede ir ya estandarizando. Se baja a 3.5 milisegundos y ya normalmente se da el pulso, evitando la formación del arco. Entonces, compañeros, ya para recuperar el ADN, y ustedes lo saben, para recuperar el ADN restante, se lava ya con etanol al 70%, a fin de cuentas es insoluble en etanol a ese porcentaje o a cualquier porcentaje. Realmente 70-96% yo puedo volver a recuperar el ADN restante. ¿Sale? A grandes rasgos, la técnica, tanto en imagen, ¿sí? Como escrita. Una técnica bastante fácil, bastante simple.
El problema es el diseño a fin de cuentas, del plásmido, ¿sale? De clonación o de expresión. Entonces, también es un método, compañeros, ¿sí? Ahorita los métodos, los dispositivos actuales de electroporación ya pueden ser ya utilizados en células animales, ¿sale? Tanto en suspensión como en monocapa. Y como quedamos anteriormente, bacterias y levaduras, ¿sí? ¿Todo bien, compañeros? ¿Hasta ahorita? Profe, Sí, 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 sí. bueno, en diapositivas anteriores había algo que decía prevenir Arsing, pero ¿qué era Arsing? Entendí Claro, que, bueno, creo que era como que no se murieran, pero no sé sí. cómo es eso. Es el arco generado por el exceso de sales, el arco eléctrico, que es un aumento de la conductividad. ¿Sí, Mafer? Ah, ok. Es Ah, eso. Sí, sí, es el prevenirlo y eso es realmente es quitando fuerzas el medio de cultivo. ¿Vale? ok. Ujú, gracias. Sí, claro, claro. Mafer. Entonces, vamos por el de microinyección, ¿sí? Que incluso es un método que ya vimos algo en la unidad pasada, ¿sí, compañeros? Entonces, la microinyección es un proceso que utiliza una microaguja, como hemos quedado anteriormente, ¿sí? Bastante delgada, incluso en la última parte es similar a la sección transversal de un cabello humano, ¿sí, compañeros? De tan pequeña que es, ¿sí? Y la punta realmente termina en unidad de micrómetros, ¿sí? Y aparte se utiliza un microscopio invertido de luz o de contraste de fases, que ya lo conocemos todos, que se le conoce como micromanipulador. Entonces lo costoso realmente son los sistemas para controlar esa aguja, ¿sí? Y el sistema de presión negativa, ¿sí, compañeros? Ese es lo costoso, que realmente el microscopio invertido, pues relativamente no es tan costoso, ¿sí? Entonces, el proceso, ¿en qué se basa? En que yo puedo llevar ese material, el transgen, compañeros, ¿sí? Con lo que quiera yo transfectar, directamente hasta el núcleo, ¿sí? Atravesar la membrana y atravesar la membrana nuclear y lanzar el contenido, ¿sale? Que es lo que hemos visto anteriormente. Y esto ya, el uso del micromanipulador, como hemos visto, ¿sí? Y es el proceso frecuentemente usado, es el método más utilizado, ¿sí, compañeros? Para obtener clones. Voy a continuar, ¿sí? Aquí está la microhoja, es de 10 micrómetros, ¿sí? Y puede contener hasta 15 microlitros del ADN, que eso es bastante concentración. ¿Sí, compañeros? Una imagen que ya hemos visto, ¿sí? Del micromanipulador y del sistema de presión negativa para succionar, que es mantener la célula fija y poder insertar el material genético. ¿Sale? Utilizadísimo en fertilización in vitro por método de la inyección nitrocitoplasmática, ¿sí? O también utilizadísimo, compañeros, para los métodos de clonación, unidad que es la final en su programa, ¿sale? Y que no es un método realmente tan complicado, compañeros, ya teniendo un micromanipulador, ¿sí? Ahí pueden hacer ustedes magia, ¿sí? Para poder realizar o obtener clones. Compañeros, con esto terminamos esta unidad, esta presentación de métodos físicos. ¿Alguna duda? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien?
Sí, profesor, uno ¿Sí? puede usarlo. Ah, sí, es que sí es cierto, sí estoy de acuerdísimo. Así es, el estarlo viendo es un poco quedarte al 50% y el usarlo ya es otra cosa. Así es. Tanto los micromanipuladores, eso sí, nunca los he visto, como dice el buen Alex, pero no debido a que son personas ya con capacitación en estos laboratorios de ingeniería genética, son los únicos que lo utilizan. Pero el electroporador, déjenle ver, compañeros. ¿Sale? Para ver si podemos, si podemos trabajar con él. Déjenme ver si puedo tener acceso, ¿sí? Y llevárselos en las últimas prácticas, que es donde vamos a trabajar, no dividiéndonos como estas veces, hora y media, sino vamos a trabajar las 3 horas, ¿sí? Ya los subcultivos. ¿Sale? Ahí les llevo el electroporador. Muy bien, Fer. Entonces, compañeros, vamos con métodos químicos. ¿Todavía me aguantan? Sí, quedan 20 minutitos, 10 minutitos de métodos químicos para terminar el viernes y la siguiente semana nos platiquen de el equipo que va a comentar sobre CRISPR y el comercial realmente para el jueves. Entonces, compañeros, rapidísimo, el método químico, el primero, mejor digamos, el primer método de transformación antes de que entrara la electroporación, ¿sí? Y que todavía actualmente es muy utilizado, el choque térmico por calcio competentes, ¿sale? Entonces, ¿en qué se basa esto? Y esto normalmente es un método para bacterias, compañeros, ¿sí? No es tanto para levaduras, realmente no es un sistema que se utiliza en levaduras y menos en células animales. Es un método realmente implementado para transformar bacterias. Entonces, las bacterias son pretratadas para aumentar, ¿qué? La permeabilidad, algo parecido a la electroporación, ¿sí? Como es temperatura y iones. ¿Y cuál es el ion que se utiliza? El calcio, ¿sí, compañeros? Que disminuye la repulsión entre el material genético y la membrana y facilita el ingreso, ¿sale? Entonces, esta solución la solución de transformación se utiliza el cloruro de calcio, ¿sí? Que genera una carga positiva en la membrana, que hemos visto, y me permite el ingreso. ¿Sale, compañeros? Es decir, hay cierta disminución de esta repulsión dada por estas cositas, que son los ácidos grasos, ya sea insaturados o saturados, que son parte estructural de la membrana, ¿sí? Y gracias a estos grupos fosfato, ¿sí? Atraen el calcio, compañeros, se satura el calcio estos microporos y permite el paso. ¿Sale? Entonces, las células que recibieron este tratamiento, compañeros, para introducir material genético se les llama células competentes. ¿Sale? Y bueno, a esas células competentes es importante que una vez que se generó la permeabilidad, se lleva nuevamente el proceso de restauración. Pues se llama choque térmico, porque es primeramente frío para generar células competentes, después se lleva a una temperatura ligeramente alta para generar sus microporos y nuevamente se lleva a temperatura fría para recuperar la permeabilidad, ¿sale? Y haya otra vez condiciones óptimas para el crecimiento, pero ya con los plásmidos transfectados. ¿Vale, compañeros? Y a grandes rasgos también la metodología, ¿sí? Entonces, el medio LB, que es el medio utilizado para esa transformación, entonces se deja crecer las bacterias, una velocidad óptica de 0.6, 0.7, como hemos quedado anteriormente. Se lleva a una temperatura realmente muy, muy baja, ¿sí? Incluso en baños de hielo.
Ahora sí se centrifuga, compañeros. Esas para obtener el pellet. Y se va a resuspender directamente en cloruro de calcio. ¿Para iniciar qué? Para iniciar la generación de bacterias competentes o calcio competentes. Entonces se mantienen en hielo durante 10 minutos. Y esto es para qué, compañeros, realmente para esa asociación del calcio con las membranas. Se genera cierta exposición de las cargas negativas de la membrana y esa fijación del calcio, ¿sí? Se vuelve a centrifugar y se va a, bueno, decanta el sobrenante y el pellet se resuspende en cloruro de calcio frío, ¿sí? ¿Por qué también es importante tener el cloruro de calcio en frío? Si han trabajado el cloruro de calcio de manera normal, independientemente de generar bacterias calcio competentes. ¿Sí lo han hecho, compañeros? ¿No? El cloruro de calcio es muy inestable a temperatura ambiente, ¿sale? Incluso en solución. Por eso es importante siempre también mantenerlo frío. Entonces, ese es el punto también, ¿sí, compañeros? Aparte de preparar las bacterias calcio competentes. Y ahora sí que lo siguiente es conservarlas a menos 80 grados. Ya tengo mis bacterias DH5-alfa competentes, listas. ¿Sale? Ahora sí, se añade el material genético, ¿sí? Y se lleva a un choque térmico a 42 grados centígrados. ¿Por qué a 42 grados centígrados y un tiempo relativamente corto? Uno es porque es un choque, a fin de cuentas. ¿Sí, compañeros? Y no puedo llevarlo más tiempo porque la abertura de sus poros puede condicionar la viabilidad celular. Entonces, una vez que se dio este tiempo, se lleva nuevamente a frío en su medio de cultivo y se lleva ahora hacia agitación. Entonces es importante que se lleve a agitación después de realizar la transformación. Ya la temperatura ideal sale a esas revoluciones por minuto. ¿Sí, compañeros? Se centrifuga, se resuspende y se lleva a métodos de selección para ver si se transformó o no. Pues se fijan, tanto el método anterior como este, se tienen que mantener las células primeramente en un medio sin selección y posteriormente ya se llevan a esos medios de cultivo de selección. ¿Sale? Bueno, ya después ya que ya hubo crecimiento en los medios de selección y decir, ya la hicimos con la transformación, se guardan a 4 grados centígrados, compañeros, ¿sale? Y se va a seguir, pues ya se canalizan a lo que se requiera trabajar, ¿sale? Bueno, ya como control negativo se incuban las células competentes en medio de selección, claro que no va a crecer nada, ¿sale? Aquellas que solamente son competentes y no introducieron el plásmido de transformación que tiene el gen de selección, ¿sale? Entonces ya de manera muy rápida, compañeros, el método bastante simple, bastante rápido, ¿sí? El obtener ustedes tengan bacterias calciocompetentes y el transformarlas, ¿vale? Entonces aquí es como se generan el calcio prepara lo que son las membranas, ¿sí? E incluso se habla que genera, bueno, se maneja la bibliografía que generan esos microporos y a 42 grados centígrados aumentan, ¿sí, compañeros? Y me permite el ingreso del material genético, ¿sale? Que es nuevamente plasmídico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles factores son los que influyen? Ya nomás estoy ya, compañeros, que ya se me pasé. ¿Qué factores influyen? El número de células o la densidad, hay que cuidar eso. La fase de crecimiento debe ser la exponencial, la existencia de nutrientes, ¿sí? Y las condiciones ambientales, tanto pH, temperatura, ¿sí? Y esto recordemos, compañeros, que la célula a fin de cuentas la estamos estresando, ¿sí? Entonces tiene que recibir un medio de cultivo algo, en nutrientes importante para posteriormente llevarlo a los medios de selección.
¿Sale? Entonces, pasos críticos es mantener siempre las células en hielo, trabajan en condiciones asépticas, el choque térmico siempre a la temperatura y el tiempo indicado, lo que les comentaba, ¿sí? Primeramente llevarlo a incubación en medios ricos y posteriormente, bueno, sin antibiótico y posteriormente a la selección y ya después placar en medios selectivos, ¿sale? Y aquí me quedo, compañeros. Este es el método, la lipofección, digámoslo, es el método más utilizado, ¿sí? Para células animales, ¿sí, compañeros? Contra incluso la transducción viral, ¿sí? Lo que es la lipofección. Entonces, si gustan, aquí nos quedamos. ¿No hay, todo bien, compañeros? ¿Sí se entendió? Como diría Fer, el importante utilizarlos, ¿sí? Para entender totalmente el tema, ¿sí? ¿Llevaron Ingeniería Genética 2? ¿O la están llevando Sí, ahorita? ¿Ya le van bien? lo llevamos. Oh, qué gacho. Y bueno, es que es donde se obtienen las calciocompetentes. Sí, no, entonces no obtuvieron, no hicieron transformación bacteriana por calciocompetentes. No dieron. De ninguna. ¿Mande? ¿Mande? De ¿Cómo ninguna. de Es que ninguna? no, no, no tuvimos laboratorio. Porque Oh, fue fue la pandemia. Sí. Ay, no. Ya les veo. Pero vamos a tener taller, profe, ¿Sí? en el Ay, Congreso. Nada más ay, falta que nos inscribamos todos. todos. Ah, muy bien, jefasa. Sí. Ah, excelente. Ahí pueden trabajar ya con este método de transformación, que es el común, ¿sí? Y ya al ver su crecimiento de sus bacterias en los métodos de selección realmente es muy agradable sentir el ver el crecimiento, ¿sale? Ya el que la dirijan a los métodos que van a realizar, pues es otra cosa. Compañeros, pero bueno, regresando al laboratorio, ¿sí? Entonces, el jueves vamos a hablar de las presentaciones que me deben, ¿sí? Desde lo que es el electromagnetismo, a ver si es cierto, me dicen por favor, según yo era electromagnetismo, de electromagnetismo, ay, se me fue Fer, ¿me ayuda? Inmunomagnetismo. Inmunomagnetismo, gracias. Ay, se me fue por andar concentrado en la clase de inmunomagnetismo. Así es. Después de esa ya vimos la viabilidad con azul de tripano. La presentación. Sí, compañeros. Falta la de colorantes vitales, profe, también. Exactamente, colorantes vitales. Así es. A ver, más rapidísimo. Entonces, faltan elemento de inmunomagnetismo, así es, colorantes vitales, colorantes para evaluar apoptosis o necrosis y espermatobioscopía, ¿sí? Entonces va a ser inmunomagnetismo, colorantes vitales, colorantes para evaluar apoptosis o necrosis, inmunomagnetismo. Como ven, nos vemos a las 8 de la mañana, si alcanzamos, o a las 7. Serían 4 presentaciones de 15-20 minutitos. ¿Sí, Profe, compañeros? ¿podríamos ver
¿el documento usted lo tiene? ¿O también lo tenemos Sí. nosotros? Este Sí, documento, magnetismo y está el nombre de otra de mi compañera. es que fue los que puse, bueno, al inicio. Sí, es lo que le había comentado, que se había quedado marcada mi compañera Diana Puy, que ahora está en mi Ajá. equipo. Ok. Pero ahorita lo tiene Ferro ese. Sí. Sí, O sea, entonces solo es una sí. confusión, profe, pero qué bueno que ya lo hablamos. Sí. Gracias. Sí, muy bien, Fer. Sí, es que realmente ahorita lo abrí por el que teníamos ya desde el primer día de laboratorio. Sí, una disculpa, Fer, pero así lo tenía. Sí, es por lo que ya se tenía desde antes. No, profe, no hay problema. Muchas gracias, Fer. Entonces, posteriormente viene colorantes vitales con el equipo de Miriam, colorantes para evaluar apoptosis o necrosis con Sofía, y por último, el de espermidoscopía, el equipo donde está Alex, ¿sí? ¿Y Natalia? ¿Sí? Sí, ese es mi equipo. Ok, excelente. Entonces, ahí cerraríamos. ¿Cómo ven? ¿Nos vemos a las 7:30 o a las 8? Para tener un colchón. Siete y media, yo creo, profe. Sí, yo también pienso que pasa. Para también yo aterrizar la práctica de espermidoscopía, que luego ya viene ese módulo y lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Sale? Entonces, si nos vemos el jueves a las 7:30, compañeros, por favor, Sote. Y nos vamos a ver aquí por Teams para vernos todos. ¿Sale? Y ya Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? De mi equipo nada más es espermatobioscopía, ¿verdad? O sea, no la... Sí. Ah, ok. Sí, No, gracias. ya el hijo de ovocitos ya, ese lo vamos a dejar lo vamos a dejar aparte, debido a que necesita muchísimo más tiempo y necesito separar las prácticas semejante a la vez pasada, ¿sí? Y el problema es la disponibilidad de ratas también que tengo en el bioterio. ¿Sale? Sí, gracias. Gracias a usted, Natalia. Gracias. Entonces, compañeros, ya para dejarlos ahorita, nos vemos el jueves a las 7:30. Muchísimas gracias. Perdón por dormirlos, que me fue muy rápido hoy. No, Gracias, profe, Fer. gracias a usted. Entonces, ¿sí se entiende Gracias, todo bien, profe. jefa? Gracias, Aida. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Bye. ¿Todo bien? Bye, gracias, jefa. Nos vemos, Fer. Bye. Gracias. Laura, hasta Hasta luego, luego. profe, gracias.